Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. La definición de la acción del amor de Dios en la vida de los creyentes termina con estas breves declaraciones del versículo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ya hemos visto en las otras lecciones los significados de los versículos anteriores. En los versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo corrige a los creyentes en la iglesia de Corinto diciéndoles que esa no es la manera de practicar los dones espirituales. Deben hacerlo con amor. ¿De qué vale que usted hable en lenguas si no lo hace con amor? ¿Y de qué vale que usted tenga profecía y conocimiento y fe y no tiene amor? Si es así, usted no es nada. ¿Y de qué vale que usted reparta todos sus bienes y aún entregue su propio cuerpo si no lo hace por amor? ¿De qué le sirve? Parece difícil creer y casi imposible que esos cristianos de Corinto escogieron deliberadamente abandonar el amor cristiano. Un cristiano con dones espirituales y sin amor se parece a Sansón después que Dalila le cortó su cabello. Sansón se puso de pie de un salto, listo para vencer a los filisteos, y no sabía que el poder de Dios lo había abandonado. Usted puede leerlo en el libro de los jueces de Israel, en el capítulo 16, los versos 18 al 21. La iglesia de Corinto se parecía a la iglesia en Éfeso, que en los tiempos del apóstol Juan había dejado su primer amor. Y lo lee usted ahí en Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7. En segundo lugar, vimos en el versículo 4 que el apóstol le recuerda a los corintios y también a nosotros que el amor es sufrido o paciente y es benigno o bondadoso. Los corintios deben haberse sentido impactados cuando leyeron esas palabras porque ellos claramente se hallaban muy lejos de lo que Dios requería de ellos acerca de la paciencia y la bondad. ¿Se recuerdan lo que dice los versículos 17 al 34 del capítulo 11 de esa misma carta, Primera de Corintios? Aquellos hermanos cuando comían los domingos no tenían ni paciencia ni bondad para esperar que llegaran los demás, sino que comenzaban a hartarse y el apóstol tiene que ordenarles que deben esperarse los unos a los otros. Y también ya dijimos que cuando se molestaban con algún hermano lo demandaban en las cortes romanas de justicia. Y lo puede leer en el capítulo 6. Esa no es paciencia ni es bondad. Finalmente, vimos en los versículos del 4 al 6 la enseñanza firme y clara de lo que no es el amor cristiano. No es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia. Y concluye el versículo 6 con estas palabras: el amor se une a la alegría de la verdad, se goza cuando triunfa la verdad. Regresamos para entrar directamente al estudio de hoy. Hola amigos y amigas, soy el pastor Juan Carlos Palominos en Radio Visión, la frecuencia que te bendice, todos los martes y los jueves de 1 de la tarde a 1:30 p.m. Apoyo familiar. También le recordamos así rápidamente de que en un ratito más, aquí a las 10 de la noche, de la mañana, 10:30 pasadas de la mañana, estaremos aquí también con el grupo de apoyo familiar. Continuamos entonces. Como ya dijimos, hoy nos concentraremos en explicar el significado del versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La consistencia del amor de Dios derramado en nuestros corazones. 4 cualidades unidas por la misma palabra. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Y es importante que entendamos muy bien el uso de estas palabras. No quiere decir que los cristianos tienen que sufrir los abusos, ni que deben creerlo todo, ni que esperan todo, ni que lo soportan todo. La esposa cristiana no está bajo mandato de la palabra de Dios de sufrir los golpes y los maltratos de un marido abusivo. Ni una madre está bajo la obligación bíblica de creerle a su hijo cuando niega haber quebrado una lámpara, cuando ella sabe con certeza que él está mintiendo. Ya el apóstol Pablo ha aclarado estas cosas al escribir que el amor no se regocija en la injusticia, sino que se deleita cuando triunfa la verdad. Y se recuerda, eso lo vimos en el versículo 6. Veamos ahora cada una de esas 4 cualidades que hallamos en el versículo 7. ¿Qué quiere decir que el amor todo lo sufre? Como lo dice la versión Reina Valera y también la Biblia latinoamericana. O como lo dice la versión Dios habla hoy, tener amor es sufrirlo todo. Esta frase se traduce en otras versiones de manera diferente. En la versión internacional dice el amor todo lo disculpa. Y en la Nueva Traducción Viviente dice el amor nunca se da por vencido. Ay, qué buena esa traducción también. El amor nunca se da por vencido. El amor, sin excepción, ha sido siempre definido por ciertas cualidades. A través de la historia, la gente ha tratado de excusar su desobediencia o pecado, intentando convencerse a sí mismo y a sí misma que su situación es una excepción. Su situación es una excepción. Y a lo mejor usted misma ha hecho lo mismo. Veamos un ejemplo de las Sagradas Escrituras para explicar lo que hemos dicho. A nuestro Señor Jesús le hicieron la pregunta de que si un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier razón. Y eso lo hay ahí en Mateo capítulo 19, verso 3. La respuesta de nuestro Salvador fue un rechazo total de enfocarse en las excepciones y en cambio reconocer la regla. Él sabía que para los fariseos la excepción se había convertido en la regla. Esa es la razón por qué el apóstol Pablo ya ha excluido las excusas, insistiendo que quien quiera que sucumbe a la tentación no es porque tuvo que hacerlo, o porque no haya hallado salida, o porque es humano, sino porque falla en actuar conforme a la vía de escape que Dios mismo ha provisto. ¿Y quiere conocer cuál es esa vía de escape? Escuche a las palabras del apóstol allí en la misma epístola, 1 de Corintios, pero escuche lo que dicen los versos, en el verso 13 del capítulo 10. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Qué hermosa la palabra de Dios y qué sabio el consejo del apóstol ahí dirigido por el Espíritu Santo. Dios le dará a usted la salida. Cuando usted es tentado, Dios proveerá siempre una vía de escape. El apóstol Pablo informa a sus lectores que el amor sufre cualquier clase de adversidad. La habilidad del amor de Dios derramado en usted, que le permite seguir adelante, no importa cuál sea la oposición que usted sufra. Y esto nos da 2 enseñanzas. En primer lugar, podemos aplicarlo a la idea que el amor cubre o guarda silencio frente a las faltas de los demás. O también podemos entenderlo que el amor soporta sin resentimientos las heridas recibidas de los demás. ¿Se recuerda usted del ejemplo que les puse anteriormente sobre la conducta de Cam, que se burló de su padre Noé, allí en el capítulo 9 de Génesis? Pero vea cómo Sem y Jafet, los otros 2 hijos, cubrieron respetuosamente la desnudez de su padre. El amor todo lo sufre. No importa cuán grande sea la persecución, el sufrimiento o la adversidad.
La Escritura nos cuenta que la mujer de Job lo tentó diciéndole que maldijera a Dios y se muriera, acabando así con sus sufrimientos. El amor nunca es socavado por lo duro de la vida. El amor siempre permanece, siempre persevera. La segunda frase de este versículo 7 es que el amor todo lo cree. Y ahí en varias de las versiones lo traduce así, y la Nueva Traducción Viviente jamás pierde la fe. Jamás pierde la fe. El amor derramado en usted lo empuja hacia la fe. La palabra traducida cree, todo lo cree. La palabra traducida cree en el idioma original es un verbo y quiere decir que usted cree porque usted tiene fe. Y si usted tiene fe es porque Dios ha derramado esa fe en usted, y así lo usa el apóstol Pablo en otros lugares en esta misma epístola. En el versículo 21 del capítulo 1 dice: porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dispuso salvar a los que creen, a los que ponen en ejercicio la fe que Dios ha derramado en ellos al oír la predicación de la palabra de Dios. Y en el capítulo 13, verso 5, el apóstol dice: después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Son los servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. O sea, Dios le regaló a usted la capacidad de creer en Él. Y el acto de creer es una respuesta al movimiento de la fe que Dios impulsa en usted. Y en el capítulo 14, el verso 22, el apóstol escribe: las lenguas son una señal para los incrédulos, o sea, para los que no creen, pero no para los creyentes, o sea, para los que creen. En cambio, la profecía es una señal para los incrédulos, no es una señal. La profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. En otras palabras, cuando usted predica, usted le predica para fortalecer la fe, para consolar, para estimular, para exhortar a los que han creído en Jesucristo el Señor. Y debe hacerlo con compasión, y debe hacerlo con mansedumbre, como dice el apóstol Pedro. Debe hacerlo con un corazón cariñoso, porque usted se está dirigiendo a sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Qué ridículo o qué triste la práctica del abuso desde los púlpitos. Es como el abuso familiar, ¿verdad? Sí, como el abuso familiar. ¿Y por qué es como el abuso familiar? Porque a quienes usted está maltratando son sus hermanos y sus hermanas en Cristo Jesús el Señor. Por lo tanto, usted no puede ser abusivo dentro de su propia familia. Es bueno recordar lo que dice el apóstol Pablo: el amor todo lo cree. Eso quiere decir que el amor tiene siempre fe, aun cuando la vida alrededor nuestro se esté desmoronando. En otras palabras, la adversidad no debe ser nunca una ocasión para la incredulidad. El apóstol Pablo, estando encarcelado y esperando el veredicto del César, estaba lleno de fe, confiando que su muerte le llevaría a la presencia de Dios, o su vida serviría para llevar a otros más cerca de Dios. Regresamos ahora en unos momentos. Veamos la cuarta frase. El amor todo lo espera. La tercera de esas frases allí en el capítulo 13, versículo 7 de 1 de Corintios. El amor todo lo espera. La traducción viviente dice: el amor siempre tiene esperanzas. El autor de la epístola a los Hebreos dice que la fe es creer en lo que es real y verdadero, aunque no sea visto inmediatamente. Usted cree
porque Dios le ha regalado la capacidad de creer. Y usted cree en lo que es verdadero, en lo que es real, en lo que es genuinamente la acción de Dios en la vida suya, aunque todavía no vea los resultados de esa acción de Dios en su vida. La fe cree que Dios le dará lo que sus ojos aún no ven ni pueden ver, pero que Dios ha prometido dárselo. La esperanza es nuestro anhelo y deseo por las cosas que son futuras, que por medio de la fe creemos que las recibiremos. El amor todo lo espera. El amor siempre tiene esperanzas. Hay un relato ahí en el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos diciéndole, pues sabemos que la creación entera una gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El amor todo lo espera. El amor siempre tiene esperanza. Si usted recibe una llamada telefónica que sus padres vendrán a visitarle, por la fe usted cree que están viniendo, pero la esperanza anticipa con gozo el día de su llegada, de disfrutar la presencia de sus seres amados. Usted puede entender fácilmente la relación entre la fe y la esperanza, pero ¿cuál es la relación entre la esperanza y el amor? Bueno, se lo puedo ilustrar de esta manera. Se cuenta la historia de un joven que comenzó a manejar cuando tenía solamente 12 años de edad y manejaba ahí dentro de su rancho. En su rancho había mucho espacio, habían esos caminos ahí adentro, así que nunca él salía a la calle, ni nunca salía a la carretera, pero a los 12 años comenzó ya a manejar ahí dentro del espacio de su propiedad. Y mientras manejaba, él soñaba y esperaba y creía que un día, cuando cumpliera los 16 años, él iba a poder ya salir de ahí, del rancho, para ir a manejar fuera, ahí en la calle y ahí en la autopista. Y esa era la esperanza que llenaba de alegría. Esa era la fe de él, que ya a los 16 años tendría su licencia para manejar y saldría a manejar en las calles, y con alegría soñaba y esperaba que llegara ese día. Eso mismo lo vemos en el caso de la vida de Jacob, que se cuenta allí en Génesis el capítulo 29, el verso 20. La esperanza en la vida de Jacob. Cuando Jacob huyó de su casa y en realidad huyó de su hermano Esaú, se fue a vivir entre sus parientes allá en un pueblo lejano llamado Padán Aram. Allí llegó a la casa de su tío Labán y Jacob se quedó trabajando con él y se enamoró de la hija más joven de Labán. El nombre de ella era Raquel. Jacob trabajó por 7 años para ganarse el privilegio de ser el esposo de Raquel, y solamente para descubrir que el suegro le había reemplazado a Raquel por su otra hija mayor, Lea. Pero Jacob, que amaba intensamente a Raquel, no se quedó con Lea, sino que trabajó otros 7 años más para ser el feliz esposo, de Raquel. La esperanza y la fe se unen al amor. Tenemos el caso de nuestros propios hijos. Cuando mis 4 hijos eran menores, yo tenía la fe de que mis hijos un día iban a reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Aunque
Habían nacido en un hogar cristiano, aunque eran hijos del pastor y de la esposa del pastor. Aún así, en todo eso, esperábamos ese día glorioso cuando cada uno de ellos harían su decisión personal de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y lo hicieron uno a uno. Lo llegaron a hacer y tenía fe de que lo harían. Y esperaba con alegría, esperaba con amor ese momento en que ellos lo harían. Y lo mismo a lo mejor le ha sucedido a usted, querido hermano y querida hermana. Cuánta alegría hay en nuestros corazones cuando nuestros hijos toman una decisión de recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Y luego son bautizados, y luego crecen aprendiendo a servir, y luego sirven apoyando el ministerio pastoral. Muchos de los cristianos de Corinto eran hijos espirituales del apóstol Pablo. Ahí dice en el capítulo 4, los versos 14 y 15, dice: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados, porque aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. La fe, la esperanza y el amor. Y por eso, aunque recibió de parte de la gente de Corinto muchos abusos, Pablo tenía una gran esperanza por el futuro de esos creyentes en Corintios. Y en el capítulo 1, los versos del 4 al 9, el apóstol testifica: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y lo mismo da testimonio el apóstol en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 7, y puede verlo en el capítulo 9, versos 11 al 15, y en el capítulo 13, del 6 al 14. Si hay una palabra que este mundo necesita, es la esperanza. Este mundo necesita la esperanza, porque sin Cristo Jesús, este mundo está sin Dios y sin esperanza. Los cristianos debemos caracterizarnos por la esperanza en medio de las adversidades. Y si este mensaje hasta aquí ya ha sido de bendición para usted, denos una llamadita en estos mismos momentos al 773-481-5960, antes de entrar a la frase final: el amor todo lo soporta. El amor siempre persevera, todo lo soporta. Llámeme al 773-481-5960. Tenemos unos minutos para platicar de qué manera se ha hecho realidad en su vida este mensaje. Y si tiene una pregunta, llámenos con toda confianza aquí al 773-481-5960. El amor siempre persevera. Algunos tienen algún problema con esta frase: el amor todo lo soporta. Y en verdad hay situaciones muy tristes a veces en las vidas y en los matrimonios. Aquí le escucho. Con esta frase: el sí. Amor todo lo soporta. El Señor le bendiga, mi hermano. Sí, buenos días. Sí, el Señor le guarde, le escucho. Sí, ¿es el pastor Palomino? Sí, con él habla. El Señor le bendiga. Muy buenos días.
Sí, gracias. Soy Eladio. No, nada más para saludarlo y gracias por el programa. Bien. Yo le iba a preguntar, pasa hoy los lunes a las 9:30, ¿verdad? Sí, de 9:30 a 10 por esta emisora, 8:50 Ok. AM, y también los martes a las 5:30 de la tarde. Martes a las 5. 5:30. 5:30. Sí, así es. Okay. Ahorita le voy a anotar 5:30. Muy bien, mi amor. Nada más es los lunes y los martes. Así es. Lunes 9:30, martes 5:30. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Gusto de saludarle. Decimos que el amor todo lo soporta. Quizás esto nos ayudaría a entender esto cuando recordamos lo que sucede en los votos matrimoniales. Cuando un hombre y una mujer se aman y entran al matrimonio en el día de la boda, delante del juez, delante del pastor, delante del ministro del Señor, se prometen amarse el uno al otro. No importa lo que suceda, no importa que haya pobreza, no importa que haya riqueza, no importa que haya escasez, no importa que haya enfermedad o buena salud. Y dicen hasta que la muerte nos separe. Bueno, esa es la gran bendición del amor, que el amor todo lo soporta. El amor nunca lleva en cuenta la falta de los demás. El amor es la gran bendición que Dios ha dado a la humanidad y específicamente a los creyentes en Cristo Jesús. El amor es la gran bendición del derramamiento de la gracia de Dios en la vida de los creyentes. Usted como creyente en Cristo tiene un gran recurso espiritual para mejorar sus relaciones interpersonales. Ese recurso divino es la presencia del Espíritu Santo en usted. Por eso, oremos dando gracias. Señor, tu palabra es muy clara. El amor todo lo soporta. Sin embargo, muchas veces me es difícil hacerlo. Y te ruego, Señor, que me des el poder, me des la sabiduría y me des la presencia tuya continua. Llena mi corazón con tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero si usted no ha creído en el Señor Jesús, usted se halla en desventaja para tratar de hacer realidad estas enseñanzas en su propia vida y en sus relaciones con los demás, especialmente en su propia familia. Y yo le invito en esta hora que usted ore diciendo: Señor, reconozco mi gran necesidad que tengo de tu presencia en tu vida, y en el nombre de Cristo Jesús, yo recibo al Señor Jesús como mi Salvador personal. En su santo nombre te doy las gracias. Amén. Muchas gracias por su amable sintonía a nuestra programación. El Señor le bendiga. Radio Visión Chicago, la frecuencia que te bendice. Te invita a visitar nuestros enlaces de transmisión en audio y video. Visítanos en el www.radiovisionchicago.com, MrStream.net, Ustream.tv, RedDeOraciónUSA.com, ComunidadSevida.com, CocaRadio.com, TuneIn.com.